La minúscula es diferente. Ahorita digo, no vale la pena que la ponga, pero esta es la S mayúscula griega y se llama sigma. Este símbolo, bueno, esta letra la vamos a utilizar como símbolo para representar sumatorias, ¿sí? Sumatorias de elementos. Esa sumatoria se representa mediante la notación sigma y la tenemos, por ejemplo, aquí. Vean, la suma de n términos se escribe como sigma de AI de I igual a 1 hasta n. Aquí hay que entender varias cosas. La primera de ellas es el concepto de término, ¿sí? Tenemos que familiarizarnos con la terminología matemática, si no vamos a tener problemas. ¿Quién quisiera decirme qué es un término? Podríamos decir que es un límite o un punto hasta donde debe llegar. No. Eso sería término sin acento, ¿sí? Puede ser. O no, vamos. No, bueno, no es eso, pues no entremos en cuestiones ortográficas, pero no. A ver, ¿alguien más? Puede ser un punto hasta donde llega o se extiende algo. No, no. ¿Alguien más? ¿Es la letra o el número que está separado por un signo? Son los términos separados por un signo. Más o menos, pero no del todo bien. ¿Alguien más? Puede ser piezas o fracciones que se encuentran relacionadas entre sí. A ver, ¿alguien más por ahí? Fíjense, ojo, el concepto de término es algo que se ve en la primaria, chavos. Es algo que se ve en la primaria, hijos. Ustedes van a decir, pues sí, pues, pero pues eso fue hace bastante tiempo. Para empezar, ustedes no están viejos. ¿Podría ser la representación de una variable? Espérame. No están tan viejos. Y aparte, esa palabra término se utilizó bastante en secundaria y bastante en preparatoria. Pues ya es para que ya sepamos qué es esto. A ver, ahora sí, joven, rápido. Perdón, profesor, ¿podría ser la representación de una variable? No. Es como A ver, un término es... A ver, adelante. Pues la pieza, una de las piezas que conforman una suma. Una de las piezas, pero es que ya ahí como que hablas como si fuera, no sé, una máquina, ¿no? Donde, o una cosa, por ahí va, sí estás bien, pero la palabra pieza suena feo. Miren, lo correcto sería parte, mija. Ok. Sí, porque si hablamos de pieza, ya como que estamos hablando que es algo material, ¿no? ¿Sí o no? En cambio, parte ya es un concepto más general, pero sí estás bien. Si cambias esa cosa por parte, estaría excelente. ¿Sí? Efectivamente, un término es una cantidad o una parte de la suma. Específicamente, y aquí retomo lo que dijo su compañero, los términos están separados por signos más o menos. ¿Sí? Es decir, términos son partes de una suma que están separados por signos más o menos. Pudiéramos decir que los términos son las partes que se están sumando o restando. Es decir, que aquí los términos son las A1, A2, A3. Esto viene siendo un chingo, ¿sí? O sea, A4, A5, A6, ¿sí están de acuerdo? Hasta AN. Estos son los términos. Si se fijan, son las partes que se están sumando o restando. Ustedes van a decir, bueno, es que aquí estás sumando, nada más, no estás restando, efectivamente.
nada más se suman. Pero aquí hay que entender una cosa muy importante, miren. Hay un concepto que se llama suma algebraica. La suma algebraica es, podemos incluir la resta, ¿sí? ¿Por qué podemos incluir la resta? Porque, por ejemplo, si yo quisiera sumar, si yo quisiera restar A1 menos A2, hacer esta resta, ¿sí están de acuerdo? Sí. Si yo quisiera hacer esa resta, yo la puedo ver como una suma. Es decir, esta resta la puedo expresar como una suma. ¿Y cómo lo hago? Lo hago de esta forma. Le estoy sumando el inverso aditivo del sustraendo. Acuérdense que en una resta, este se llama minuendo y este se llama sustraendo. Tanto el minuendo como el sustraendo son términos, porque están separados por signos más o menos, ¿sí? Pero si yo la resta la quiero visualizar como una suma, entonces tengo que sumarle al minuendo el inverso aditivo del sustraendo y de esta forma ya lo estaré expresando como una suma. Esto se llama suma algebraica, ¿sí? ¿Ok? ¿Queda claro eso o no? Sí. Sí, profe. Sí. Lo que nos dice entonces la sumatoria es que la sumatoria la podemos representar con la notación sigma y la expresamos de esta forma. Fíjense bien. Este símbolo que ya sabemos que es la S nos representa suma de estas cantidades desde 1 hasta n. Por lo tanto, esto va a ser A1 más A2 más A3 más muchos hasta AN. ¿Sí? Esta viene siendo la notación sigma y esta viene siendo la sumatoria como tal. O se puede hablar que eso también es sumatoria también de forma indistinta. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la notación sigma. Vean cómo este subíndice es el que me va poniendo el orden de los términos. Eso es muy importante visualizarlo. Observen cómo el subíndice es I. ¿Están de acuerdo? Y aquí en la notación sigma estoy diciendo que I va desde 1 hasta n. Por lo tanto, estoy sumando n términos, porque este superíndice es el que me va a dar el orden de ellos. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, profe. Ahora, bueno, pues esa es la notación sigma. Entonces seguimos. Ejemplos con la notación sigma. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vean cómo este es podemos decir que este es el término genérico. De hecho, no podemos decirlo. Podemos afirmarlo. Este es el término genérico. ¿Y por qué decimos que es el término genérico? Porque en base al subíndice es el que me va a expresar toda la suma, llevando el orden desde un inicio hasta un fin. ¿Sí? El término genérico, o que también se le conoce como, bueno, ya si por ejemplo aquí estoy utilizando la letra I, también se le llama término iésimo, ¿sí? Iésimo, así, iésimo, ¿sí? Entonces vean cómo aquí, si yo estoy sumando los números desde el 1 hasta el 6, pues ahí utilizo la I, nada más. ¿Por qué? Pues porque llevo un orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y si los voy a sumar, pues ya utilizo la notación sigma. Aquí, por ejemplo, es la suma de los números de 0 a 5 aumentados en 1. Entonces, por ejemplo, vean cómo parto desde 0. Entonces, si I vale 0, el primer elemento va a ser 0 más 1, 1. Sigue I igual a 2, perdón, a 1. Entonces va a ser 1 más 1, 2. Luego sigue I igual a 3. Y entonces vamos 3 más 1, 4. Ahora sigue I igual a 4, entonces sería 4 más 1, 5. Luego seguiría hasta el 6, que es el límite superior de la sumatoria.
o el extremo, sí, el límite, pero el límite en cuanto al orden, entiéndase. Entonces va a ser 5 más 1, 6. Es decir, estos límites superior e inferior de la sumatoria, lo voy a hacer más grande, se refieren al orden. A ver. Se refieren al orden. Voy desde i igual a 1 hasta 5, ¿sí? Estos números son el orden. Ahora, una cosa muy importante. Bueno, a ver, voy a continuar antes de decir lo que les iba a comentar. Vean cómo esta sumatoria va desde 3 hasta 7, el orden. Y voy a sumar voy a sumar los cuadrados de los números de 3 a 7. Eso es lo que pudiera yo representarlo con palabras a esta sumatoria. La suma de los cuadrados desde 3 hasta 7. Entonces parto de 3. Va a ser 3 al cuadrado. Más, ¿por qué? Porque es una sumatoria. ¿Quién sigue? 4 al cuadrado. Más, sigue el 5 al cuadrado. Más 6 al cuadrado. Más hasta 7 al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Qué notan o quién me puede decir qué característica tienen estos números que representan el orden del término genérico? Rápido, ¿quién me puede decir? ¿Qué son qué? ¿Qué son números ¿Son números naturales? Que son números naturales, exactamente. Sí, son números naturales, van desde 0 hasta n. Son números naturales. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué es muy importante? Fíjense bien. Y esto es algo que tienen que entenderlo. En matemáticas tenemos variables. Sí, tenemos variables. Cuando esas variables son reales, es decir, son variable real, decir variable real significa que toman cualquier número real, utilizamos letras X, Y, Z. ¿Sí? Esas son variables reales. Claro que si yo voy a utilizar más variables y ya utilicé X, Y, Z, pues puedo utilizar, por ejemplo, la V, la U, la V, la W, etcétera. Sí, pero principalmente son estas tres. Bien. Hay otras variables muy importantes que se llaman, esas son variable real. Variable real. Hay otras variables muy importantes en matemáticas que se llaman parámetros. Los parámetros se definen como variables que dependen de otras variables, ¿sí? O variables que, si bien se representan mediante otras variables, estos parámetros van a expresar la relación con respecto a otras variables que se utilicen, ¿sí? Y para los parámetros se utilizan S, T, principalmente. Claro que puede utilizar también la R. ¿Sí? Bien. Y las otras son variables enteras, específicamente naturales. ¿Sí? Y cuando son variables enteras o naturales, se utilizan las letras M, N, I. J también. J. ¿Sí? También se puede utilizar K, si por ejemplo ya, ya por ejemplo utilicé estas y voy a utilizar otras variables enteras, pues bueno, sigo con la K, luego con la N, pero fíjense cómo lleva un orden. ¿Sí? A ver, ¿qué notan o qué características tienen los parámetros, las variables reales y las variables enteras? ¿Qué son letras? No, pues claro, son letras, pero ¿qué característica ven? Que pueden tomar cualquier valor.
Ok, sí pueden tomar cualquier valor, pero la característica es que se representan con letras que están hasta el final del abecedario. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí, profe. Cualquier letra que esté hasta el final del abecedario, por convención, va a representar variables reales. ¿Sí? Ojo con eso. Los parámetros vienen siendo letras que están como a 3/4 partes en el abecedario, ¿sí o no? Los parámetros. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Las variables enteras son letras que están casi a la mitad. Específicamente parten de la M. ¿Sí se entendió eso? Sí. Sí, profe. Eso es muy importante. Si yo veo en un libro de matemáticas que se está utilizando la R, es muy probable que sea un parámetro y por lo tanto va a ser una variable que define a otras. ¿Sí? Si yo tengo una variable que sea una letra de las que se encuentran al final del abecedario, significa que puede tomar valores reales. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, veo una relación que utilice letras que están a la mitad del abecedario, sé que deben de tomar valores enteros. Esto es muy importante. Si yo, por ejemplo, pongo para una variable entera la letra I, no es correcto. No es correcto. Estoy cometiendo un grave error porque estoy utilizando una letra que se utiliza nada más para valores enteros como algo que puede tomar valores reales. De la misma forma, no es correcto que yo la X la utilice para algo que solamente puede tomar valores enteros. Por eso es que en su clase de probabilidad y estadística se utilizan mucho estas, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque solamente pueden tomar valores enteros. Ustedes lo ven, por ejemplo, para sacar... A ver, ¿quién me dice un ejemplo en donde utilizo variables enteras en probabilidad y estadística? Por ejemplo, ¿cuál? Para la media, ¿no? Estas sí pueden ser reales. Sí se fijan que yo puedo sacar la media de números reales, pero esta solamente puede ser ¿qué? Natural. Nada más puede ser Natural. natural. ¿Por qué? Porque este número, acuérdense que la media es la suma de todos entre la cantidad de ellos. Y obviamente la cantidad solamente puede ser entera. Sin embargo, los valores sí pueden ser reales. Por eso es que vean, o sea, esto no es a lo tonto. Esto sí puede ser real, pero lo voy a dividir entre algo que es entero, no puede ser real. ¿Por qué? Porque esta variable me indica la cantidad de elementos que estoy, bueno, los valores de los elementos que estoy considerando, y obviamente esos elementos son el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. En cuanto al orden, sí son enteros. ¿Sí se entiende o no? Sí. Sí, o sea, eso yo tengo que entenderlo. Si yo, por ejemplo, pongo la media de esta forma, un buen profesor de probabilidad estadística te lo pone mal, aun cuando lo hayas sacado bien. ¿Por qué? Porque tienes dos variables reales. Exactamente, este número que representa la cantidad de elementos que estás sumando solamente puede ser una cantidad entera. Puedes utilizar la M, incluso la I y la J, aunque tampoco sería muy adecuado, porque siempre hay que utilizar estas dos. Ya cuando utilizas estas dos, sí ya puedes seguir con estas. Entonces, esto estaría mal. Tiene que ser así. Entonces, fíjense cómo en matemáticas hay un orden para todo. Aquí nadie hace las cosas como se le antojan. Hay que respetar la nomenclatura en matemáticas. ¿Sí se entiende o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Y también tenemos las A, B, C. Estas cantidades se representan principalmente para
Pues para constantes, sí, para valores constantes, o para escalares también, o bien para la notación de la sumatoria. Si se fijan, en la notación de la sumatoria tenemos cosas como estas, ¿no? Así. O podemos también tener así. ¿Sí? Entonces, para la notación de la sumatoria o para valores escalares se utilizan las primeras letras del alfabeto. ¿Sí? No van a encontrar cosas como esta, ¿eh? Eso sí, olvídenlo. No lo van a encontrar así. No es correcto. Si bien sí puede ser posible, no es muy correcto, ¿eh? Generalmente para la notación de la sumatoria se utilizan estas letras, lo mismo que para los escalares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la X es una letra que generalmente se utiliza para variables reales. Entonces no es muy común, a menos de que sea una sumatoria de cantidades que sí son reales, pero vamos, no es tampoco muy el caso. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces continuamos. Vean cómo aquí tenemos una cosa, dice, para una interpretación geométrica de las fórmulas de la suma, consulte el artículo Looking at, bueno, esta sumatoria, geométricamente, de Erwin Helmont en Mathematics Teacher. Para ver este artículo, visite este sitio. Bueno, sería interesante que lo checáramos, a ver si podemos dejar una tarea por ahí. Pero ahorita vamos a continuar. Entonces, fíjense cómo puedo utilizar M, N, I, J, incluso la K. ¿Verdad? La K también la podemos utilizar para variables enteras. Ustedes van a decir, pero es que yo me acuerdo en mi clase de geometría analítica que H, K se utilizaba para los puntos movidos en las cónicas. Y entonces, pues puede ser variables reales, pero es más específico y generalmente, de hecho, ahí no estamos hablando tanto de números, sino de coordenadas, entonces puede ser también una cosa distinta, ¿no? El hecho de que por ahí precisamente se utilice de esa forma. Bueno, ahorita hacemos lectura de esto, que también está interesante. Vamos a continuar aquí. Vean cómo podemos, ojo, esta es una propiedad muy importante y esta también, ¿sí? Son dos propiedades muy importantes. ¿Qué nos dice esta primera propiedad? Si se fijan, yo tengo la sumatoria desde 1 hasta n de K. ¿Qué es K? K es un escalar, ¿sí? K es un escalar y lo estoy multiplicando por el término genérico. De hecho, ojo, todo esto puede ser término genérico, ¿eh? Todo esto puede ser término genérico. Básicamente, esto es el término genérico. Pero observen cómo este término genérico es el producto de un escalar. ¿Por qué digo que es escalar? Porque si se fijan no tiene el subíndice. Esta K es un número que no va a variar. Esta K es un número que va a ser constante. De hecho, lo correcto sería utilizar una letra de estas, porque yo les dije que se utilizaba para constantes, pero obviamente no puedo utilizar la A ni la B, puedo utilizar la C. ¿Por qué aquí utiliza la K? Porque también la C la puedo utilizar para las sumatorias. Entonces yo quiero pensar que precisamente por eso utiliza a K como escalar, ¿sí? Pero podemos darnos cuenta que es un escalar o una constante porque si se fijan no cambia, lo que cambia es la AI, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, cuando nosotros observemos que tenemos un número que no cambia, un número que es constante, podemos sacarlo de la sumatoria, como está aquí. ¿Ok? Es lo que nos dice esta propiedad, ahorita la podemos demostrar. Luego aquí tenemos la sumatoria de un término genérico que es una suma algebraica. ¿Por qué es una suma algebraica? Porque puede ser suma o resta. Y entonces lo que nos dice esta propiedad es que
En ese caso va a ser la suma algebraica de las sumatorias de los términos de dicha suma. ¿Sí? Entonces, estas propiedades hay que aprendérselas muy bien. Voy a demostrar la primera. ¿Sí? Voy a demostrar la primera. Me dice que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de k por ai. Bien. Si yo hago la expansión de los términos, me va a quedar con i igual a 1, k a 1, más con i igual a 2, k por a2. ¿Sí se alcanza a ver o no? Casi Sí, no. Sí, profe, sí se ve. Con i igual a 3 me va a quedar k a 3, más un chingo hasta n. Entonces, obviamente aquí para ponerle un poquito más de crema, yo diría k a n menos 1 y el último, ese sería el penúltimo término y el último término va a ser k a n. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Bien, ahí está. Entonces yo lo que puedo hacer es factorizar la k, la constante, y entonces me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, profe. Sí. Y esta sumatoria es lo mismo, bueno, esta suma es lo mismo que esta sumatoria. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Entonces, por eso es que ahí está esa propiedad. Ahora, la otra es muy parecida. La otra es muy parecida. Aquí es una suma algebraica más menos BI. Entonces, esto sería A1 más menos B1. ¿Sí? Lo voy a poner así. Para más A2 más menos B2 más A3 más menos B3. ¿Sí están de acuerdo? Oigo. Más Sí, profe. un chingo más AN menos 1 más menos BN menos 1 más AN más menos BN. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Entiende o no? Sí. Sí. Ahora, Sí, profe. voy a aplicar la propiedad asociativa. ¿Cómo la voy a aplicar? Voy a asociar los términos que tengan la misma variable. A1, o sea, este con este, con este, con este y con este. Obviamente, pues aquí hay un chingo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Y las ves, fíjate. ¿Sí? Entonces, primero voy a juntar las A's. A1 más A2 más A3 más un chingo de A's más AN menos 1 más AN. Más AN. Y aquí las estoy asociando. Luego, más menos B1 más menos B2 más menos B3 más menos, pues un chingo, más menos BN menos 1 más menos BN. Ahora aquí lo que puedo hacer es factorizar el más menos, el signo más menos, y entonces me va a quedar así. A1 más A2 más A3 más AN, ya no le voy a poner la N menos 1, ya sabemos que está. Más menos B1 más B2 más B3,
Si se fijan, estoy factorizando el más. Acuérdense que todos ellos tienen por coeficiente 1. Entonces puedo decir que el factor común es más menos 1. Saco ese más menos 1. Aquí está el 1, pero recuerden que no se pone como coeficiente. Y obviamente yo sé que eso es una suma, por eso es que tendría ahí los signos de más. Y entonces, ¿esto qué viene siendo? Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Esto viene siendo así, ¿no? Luego más menos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de b i. Y viene siendo la propiedad que decía. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Bueno. Entonces ahí están esas propiedades y luego vienen estas fórmulas de sumatoria. Estas hay que aprendérselas, ¿sí? Estas hay que aprendérselas. Fíjense bien. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante, fíjense cómo aquí sí le puso la letra C, es C por n. Fíjense que n es la cantidad propiamente de elementos que estoy sumando. ¿Sí? Ahora, veamos la número 2. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Esto hay que entender qué viene siendo, ¿eh? Esto viene siendo la suma de los números desde 1 hasta n. Fíjense. ¿Por qué la suma? Ojo, corrijo. La suma de los números enteros desde 1 hasta n. ¿Por qué? Porque si yo analizo esta sumatoria, viene siendo esto. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Aquí sí hay que visualizar, digo, habrá quien tenga inmediatamente la capacidad, no el ojo de tigre desarrollado, no el ojo de zorro desarrollado, decir, es que es la suma de los números, desde este hasta este. Pero habrá quien diga, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a demostrarlo. Si yo observo, esto viene siendo 1 más 2 más 3 más 4 más n menos 1. Bueno, aquí recuerden que esto es un chingo, ¿sí? O muchos. Saben que esa palabra no es mala, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, digo, todos lo usamos, ¿no? Entonces viene siendo, si se fijan esto es lo mismo que esto. ¿Y esto qué es? Es la suma de los números enteros desde 1 hasta n. Eso significa que esta sumatoria yo puedo definirla como la suma de los enteros desde este hasta este. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ahora, el libro me dice que esto es igual a n por n más 1 sobre 2. Fíjense, eso es lo que me está diciendo el libro. Y esto es algo genial. ¿Por qué? Porque no necesito hacer esta suma. Imagínense que yo quiero hacer esta suma. La suma de los números desde 1 hasta 50. Bueno, pues esto va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 49 más 50. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bueno, Sí, profe. si yo la hago con calculadora me voy a tardar mucho. Ahí 1 más 2 más 3, me voy a tardar. ¿Sí o no? Corro incluso el riesgo de equivocarme. ¿Están de acuerdo?
Sí, profe. Pero tengo esta fórmula. Si yo aplico esta fórmula, esto va a ser 50 por 51 sobre 2. ¿Cuánto es 50 por 51 sobre 2? 1275. ¿Cuánto? 1275. 1275. Fíjense. A ver, se queda de tarea que se la hagan. O bueno, más fácil, pues. A ver, hasta 10. A ver, váyansela haciendo. Según la fórmula va a ser 10 por 11 sobre 2. Esto va a ser 55. 55. Pero a ver, ustedes hágansela con la calculadora. ¿Así de uno por uno, profe? Uno por Sí, uno. da lo mismo. Da lo mismo. Pero obviamente utilizar la formulita es mucho más rápido, ¿no? Sí, mucho más. Bueno, esa formulita es muy importante. Vamos a platicar mucho de ella en la siguiente clase porque de otra manera me voy a robar ahorita tiempo para las otras. Lo platicamos la siguiente clase y por ahí les vamos a dejar un trabajo. La otra que viene en su libro es esta. A ver, ¿esta cómo la pudieran ustedes pensar que es? A ver, si yo aplico la expansión en términos, esto sería 1 al 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más un chingo, más n menos 1 Más n menos 1 al cuadrado más n al cuadrado. Pues, ¿cómo se pudiera definir esa sumatoria? Rápido. Sería n al cuadrado por... No, una definición ok. para esto, en base a lo que tenemos aquí. Esto y esto es lo mismo, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Sí. Pues que el número se está multiplicando 2 veces. No, La sumatoria de números enteros de 1 a n elevados al cuadrado. la suma, bien, sería así. Puede haber varias, pero una correcta sería la suma de los cuadrados de los números de 1 hasta n. La suma de los cuadrados de los números de 1 hasta n, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, esta Sí, está profe. más complicada que esta, pero afortunadamente tenemos la fórmula. La fórmula es n por n más 1, ahí viene en su libro, por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Esta sumatoria es la misma que esta. Ojo, estamos utilizando enteros. Enteros. Aquí juegan solamente los enteros, ¿eh? Obviamente, valores enteros. ¿Por qué? Porque vean cómo este término que ya dijimos que se llama genérico es la i, y ya dijimos que la i es una variable entera. Aquí tenemos variable entera al cuadrado. O sea, estas solamente son para los enteros, no puede ser para los reales. Ojo. Y finalmente la otra es esta que es esta. ¿Cómo la pudiéramos definir? A ver, ¿la suma de qué? La Los suma de los cubos. cubos de 1 hasta 20. No escuché. La suma de los cubos. La sumatoria o la suma de los cubos desde 1 hasta n, ¿no? Sí, profe. Y esta es muy parecida a la suma de los números de 1 hasta n, solamente que elevada al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya se fijaron? Muy parecida. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. estas formolitas hay que aprendérselas. Por lo mientras anotarlas en un formulario. ¿Sí? Bueno, aquí ya viene el concepto de área.
pero ya no nos va a dar tiempo. A ver, vamos a ver. No, ya no nos va a dar tiempo. Profesor, tengo una duda. Sí. Ahí en el pizarrón, en la formulita de la que es al cuadrado, ¿por qué quedó al final sobre 6? Perdón. Porque así es la fórmula. Ah, ok. O sea, a ver, te la muestro. Ve, es sobre 6. Tú me vas a preguntar por qué sobre 6. Bueno, primero que nada, estas fórmulas surgen a partir de algo que se conoce como inducción matemática. ¿Sí? O sea, en base al análisis, se van obteniendo la fórmula que nos permita obtener ese resultado. Y de esa manera se observó que es el 6. ¿Sí? Viene por inducción. Ok. ¿Sí? Vale, profesor, gracias. Esas fórmulas se obtienen por inducción matemática. De hecho, les voy a dejar un video, se los voy a poner ahí en el tablón del Classroom, ¿sí? Para que ahí empiecen a hacer algún trabajo, y se los voy a subir hoy en relación precisamente a esto. Vale. Ya no puedo explicárselos porque pues ya son prácticamente las 6. Faltan 2 minutos, ya no me daría ni siquiera ver el concepto de área. Pero bueno, a ver, ¿alguna pregunta, duda? ¿Sí? ¿Qué pasó? Profe, entonces, ¿hoy también subiría la grabación a YouTube? Sí. Sí van a estar de acuerdo que se suba, ¿verdad? Sí, profe. Sí, gracias. Sí, profe. Bien. ¿Qué más? Pues miren, estos temas son muy importantes. Ese concepto de sumatoria es fundamental. De hecho, quienes llevaron probabilidad y estadística en la preparatoria, pues lo utilizaron mucho, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya vimos cómo se obtiene para sacar la media de una muestra. Yo quiero pensar que todos llevaron estadística, por lo menos, a lo mejor probabilidad no, pero estadística sí la llevaron, ¿verdad? ¿En la preparatoria o no? Sí, profe. ¿Quién la llevó? Bueno, entonces, pues es importante, ¿no? Esa anotación. Luego les voy a también a pasar unos artículos para que vean qué matemático fue el que propuso el uso de la sigma. Es un matemático muy importante, ¿sí? Vamos a platicar de ello, no quisiera ya profundizar más, porque si no luego me pico, ¿no? Y les ando robando los 5 o 10 minutos de su otra clase, ¿no? Entonces, pues como que no está bien eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ya ahorita algunos han de estar tristes porque ya se acabó la clase, pero pues así es. Digo, ya mejor mañana continuamos, ¿no? Dios mediante. Y pues bueno, pues que pasen buena tarde. Fue un placer estar con ustedes. Igualmente, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Profesor. Hasta luego, profesor. Sí.